Estos dos jóvenes dominicanos se ganaron una de las becas más competitivas del mundo y nos dirán cómo lo lograron. María Díaz y Julio Reyes son parte del 1.8% seleccionado entre más de 78,000 aplicantes para la beca Achievning. Y ahora te explico por qué esta beca es tan importante. Achievning es la beca más prestigiosa del gobierno británico, otorgada anualmente a futuros líderes mundiales para estudiar cualquier maestría de un año en cualquier universidad de Reino Unido. Tienes que saber primero si la beca te quiere a ti y si tú quieres a la beca. Tuvimos una entrevista con dos de estos ganadores, que son 4 ensayos en 4 aspectos fundamentales, que nos hablaron de lo que tuvieron que hacer para lograrlo. Porque tampoco es que tú vas a decir, ay, mira, yo no sé nada, o dame la beca, o dámela porque yo no sé nada. No, tú tienes que demostrarle por qué tú la quieres. Y de su experiencia en todo este proceso de aprendizaje. Es que el proceso en sí dura un año. Bienvenidos a esta nueva revisión del Pensum Podcast. El día de hoy con una colaboración bien especial con otro podcast por acá. Detrás del líder por aquí con Patricia Lora. Ustedes saben que nosotros siempre buscamos ese lado de liderazgo, ese lado de inspiración para ustedes y para que aprendamos de estas experiencias que nos traen los invitados. Sí, es que bueno poder hacer esta colaboración porque precisamente se trata de algo de jóvenes que se relaciona mucho donde se relaciona mucho el liderazgo con la educación. Uh-huh. Al momento de las personas aplicar a programas de becas, sobre todo becas internacionales, una de las exigencias principales es cómo ha impactado esa persona en la sociedad y cómo va a utilizar en bien los estudios que obtenga para su comunidad y demás. Entonces el liderazgo siempre ha sido como una parte fundamental al momento de completar todos los requisitos para participar por una beca, sobre todo de alto nivel. Los invitados del día de hoy, que me llegaron gracias a Patricia, son jóvenes ejemplos de liderazgo y de superación a nivel de educación de nuestro país. ¿A quién tenemos por aquí, Patricia? Adelante. Aquí tenemos a Julio y a María. Y lo que más nos gustaría es que ellos mismos puedan darnos una breve introducción de ustedes como profesionales, como personas. Y nada, pueden empezar. Les doy la palabra a Julio. Muchas gracias, María. Bueno, mi nombre es Julio Reyes. Yo nací en San Cristóbal, la provincia de San Cristóbal. Soy de Bajos de Jaina. Y bueno, como profesional, soy ingeniero eléctrico, egresado del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola en San Cristóbal. Y posteriormente hice una maestría en Glasgow, en Reino Unido, en Economía, Política Energética y Cambio Climático. ¿Qué? Eso se oye difícil, profesor. Economía, política energética y cambio climático. Yo creo que con una basta, pero ahí hay 3. Él quería las 3. Sí. ¿Cómo llegaste a esta carrera? Voy a empezar por Julio, porque me fundí. No, y sobre todo, dar a destacar para que los chicos ya sepan que a estos 2 personajes que tenemos aquí son ganadores de la beca Achievning, una beca que brinda muchísimas oportunidades de beca de todo por un año para estudiar en Reino Unido donde tú quieras y lo que tú quieras. Así que gracias, chicos. A ustedes. Gracias. Julio, ¿cómo fue tu infancia primero? Bueno, mi infancia, no te miento, fue la mejor del mundo. A mí no me faltó nada. Yo desde pequeño he tenido padres que se han esmerado por darme todo lo que necesite y también por darme cierta calidad de vida. Desde pequeño incluso realizaba viajes constantes a Estados Unidos. La verdad, una infancia muy bonita. Fino. Lo dijo. Sí. ¿Tú eres de San Cristóbal? Sí. Oh. Sí, o sea, soy de Jaina, específicamente, provincia de San Cristóbal. ¿María? Yo soy de la capital, de acá de Santo Domingo. Ay, qué aburrido. Sí. Yo siempre digo que sí, como que aburrido, como que la capital y ya. Siempre tienen que buscar un familiar de un campo. Sí, ya yo te iba a pensar, bueno, mi abuela vino de La Vega, no de la capital. Nacida y criada aquí en Santo Domingo. Nacida y criada, mis padres también. ¿En qué colegio estudiaste? Yo estudié en el Luis Muñoz Rivera, que está aquí también en la capital. ¿Y qué tal? Por ahí. Mira, súper bien. De hecho, siento que parte de lo que yo soy hoy se basa en las oportunidades que yo tuve en el colegio. Porque siempre nos involucraban que un modelo de la ONU, que tal actividad, que vamos a hacer estos debates. Y son cosas que en el momento uno le ve, ay, qué chévere, Sí. Voy a participar en un debate o voy a hacerlo porque ahí está mi amigo.
pero sin uno darse cuenta, cada una de esas oportunidades te van dando herramientas sutiles sin tú darte cuenta, que cuando la vida te presenta con otros retos, tú llevas una ventaja porque tú fuiste aprendiendo. Entonces, por esa parte, agradezco mucho el colegio y también los amigos. Muchas veces uno piensa que el colegio es estudiar, que es cierto. Muchas veces uno piensa que es ir a un modelo de la ONU del colegio, también es importante. Pero la gente que uno tiene en el colegio te forma. O sea, esas son las personas que te dan parte de tu personalidad, la persona con quienes tú siguen hablando después y la persona con quien tú peleas y tú tienes que aprender a lidiar con personalidades que no te gustan. Entonces, al final, para mí fue súper importante en todos esos aspectos. El primer networking se hace en básica y en secundaria. Definitivamente. Que es, yo creo que donde uno comienza a darse cuenta que no todo es para siempre. Cuando después de la promoción, tal vez tú te quedas con 2 o 3. Y yo creo que lo que tenemos que entender es que precisamente eso es lo que queda del networking. Es como cuando tú vas a un evento, hay muchísima gente, tú hablas con, a ver, hay 100, hablas con 10, con el 10%. Y probablemente te quedas con el contacto de 5 y terminas necesitando, conversando genuinamente con 2. Entonces, lo mismo pasa con el colegio. A veces nos sentimos mal y tal, pero precisamente con ese primer networking, con esos primeros acercamientos, con esas primeras conexiones, luego que sales de ahí, te quedas con 2 o 3 y esos son. Esos son lo que son. Real. Sí, es así. Acá yo he estado viendo en sus perfiles que luego ustedes toman decisiones de estudiar carreras incluso, qué sé yo, poco comunes. Y me da curiosidad, desde Jaina, que a pesar de que me hablas desde el privilegio y desde cierta burbuja de la que yo también vengo, pues yo soy de campo, yo soy de Asua. Pero a veces en su campo uno es rey, uno es patrón. Sí, mi abuelo es de Asua. Te encuentro familiares del campo. Ya encontramos familia. Pero allá uno viene con ciertas limitaciones de acceso a cierto tipo de información. Cierto tipo de información que pareciera ser privilegiada para lo que son de la ciudad. Entonces tenemos 2 casos que a pesar de que no son extremos, porque Jaina está ahí mismo, pero sí no creo que conocieras muchos economistas de tu lado. Entonces, ¿cómo tú tomas la decisión de esa carrera precisamente, brother? Bueno, mira, el que me conoce sabe que cuando yo estaba en la universidad, yo tuve un momento de epifanía, de claridad, se pudiera decir. En mi pensum había una materia llamada Ingeniería Económica. Todo el que me conoce sabe que yo fui un antes y un después de cursar esa materia. Y la verdad que me impactó mucho, porque te digo, es me hizo sentir como un economista realmente y me apasioné, la verdad, o sea... Pero tú dices en bachiller. No, en la universidad. En la universidad. Exacto. En el pensum de Ingeniería Eléctrica también entonces nos dan esas nociones de Ingeniería Económica, porque todo buen ingeniero necesita conocer acerca de proyectos, costos, cómo gestionar recursos, etcétera. O sea, al final de la jornada, todas nuestras decisiones recaen en dinero. Entonces, es bueno nosotros manejar muy bien conceptos financieros y flujo de efectivo y tal. Entonces, esa materia en específico, incluso hasta me hizo cuestionarme acá, pero ¿y por qué yo estoy estudiando ingeniería eléctrica? Sí, esto me gusta mucho. Yo como que debería, no sé, irme por ahí, pero sí, por ahí fue que tuve mi primer contacto con la economía como tal. Eres el tercer ingeniero que me dice algo relacionado a esa materia específicamente. ¿Tiene algo especial? Tengo un amigo que estudió ingeniería mecatrónica. Okay. Y actualmente él tiene un proyecto de finanzas. Y la maestría que él quiere hacer también es relacionada a economía. Acá mismo, el owner de este estudio es ingeniero mecatrónico. Okay. Y una de las carreras que le abrieron, de la materia que le abrieron la mente a emprender incluso y a mejorar su finanza, ¿adivina cuál fue? Ingeniería económica. Ingeniería económica. Exacto. Entonces, yo sé que hay una universidad que tiene ingeniería comercial, parece que es, Intec. Así es. Pero no se le ha ocurrido dar esa materia como carrera, como ampliarla. ¿Qué tú crees? ¿Ustedes creen que falta gente que se interese genuinamente por ese tipo de carrera, como ampliarla? ¿O está todo cubierto en lo que será la licenciatura en economía? Mira, y ahí me tomo la libertad de hablar sin ser ingeniera. Ahí Claro. Julio Adelante. me corregirá en el camino. Como yo estoy opinando en licenciatura en economía, ¿verdad? Pero mira, en la carrera de economía,
tú tienes algo muy importante, que fue lo que tú dijiste. No es necesariamente que tú cursaste todas las materias del pensum, sino que todas las materias te abren la mente. O sea, la economía para mí, la materia más importante es una implícita, que es la materia de abrirte la mente, te cambia la forma de pensar. Y capaz, y si se consideran nuevas tendencias y nuevas cosas, que últimamente muchas universidades lo han estado haciendo, ingeniería económica es algo que se puede introducir dentro de economía, así mismo como economía se introduce dentro de ingeniería económica. Y de hecho, cuando yo estudié economía, yo hice una electiva que fue justamente en el sector eléctrico, tomando economía. O sea, ya de por sí estaban viendo oportunidades de cómo ir involucrando cierto tipo de cosas. Entonces, capaz si en economía tú ver algo de ingeniería económica, también te puede abrir la mente como economista a entender un poco más de la parte de ingeniería, para no dejarle todo a los ingenieros de que vengan solo economía. Ay, no sé qué tú piensas. No, estoy totalmente de acuerdo y sí, incluso gran parte, por ejemplo, la misma economía utiliza muchos, a pesar de ser una ciencia social, utiliza muchos métodos matemáticos y herramientas estadísticas, y eso te abre la mente porque eso te ayuda a solventar problemas. Entonces eso te ayuda a pensar, te ejercita el músculo de la mente. Mira, yo justo conversaba con Eudis que algo muy chévere que tiene la economía es que te da herramientas. Y yo me voy a tomar también la libertad de decir que un economista puede encajar en lo que sea. Y no quiero que se escuche de que, ay, el economista opinando. No, en serio. Porque economía no es solo tal vez lo que algunos piensan, que es macroeconomía, te vas al Banco Central. O te vas por finanzas, te vas a un banco. O te vas a tal ámbito, el sector público, y trabajas política pública. No, la economía al final son herramientas. Y son herramientas que tú la adaptas y la moldeas a lo que tengas enfrente. Entonces, por eso tú tienes a economistas que se especializan en el sector de la salud. Hay una rama de la economía que es economía de la salud, pero también tienes a economía ambiental, pero también tienes a economía del comportamiento, que tú dirás, psicología, economía. Hay una rama bellísima de economía del comportamiento detrás de todas las decisiones económicas. Entonces, la economía se adapta mucho. Por eso, cada vez que alguien me pregunta sobre la economía, yo le digo, mira, tú no tienes que saber desde ahora lo que tú vas a hacer. Nadie lo sabía, yo no lo sabía. Yo todavía voy aprendiendo en la marcha lo que yo quiero hacer. Y algo importante que sí tienes es que si tú quieres tener buenas herramientas para ir adaptándote a lo que la vida te lleve y a donde tú mismo te vas encaminando, pues yo te recomiendo economía. Te abre la mente y te da muchas herramientas, definitivamente. Ella me terminó de responder una pregunta final desde ahora, y me encanta cuando la gente habla de verdad como con gusto de lo que hizo, de lo que estudió. Y de su carrera. Sí. Toca. Y que da esa defensa de por qué estudiarlo y en qué ejercerlo. Que eso me trae a la pregunta de cómo ustedes se enteran de la beca ya para hacer su licenciatura, su maestría y su especialidad. ¿Qué es eso que los lleva a descubrir y sobre todo a motivar a estudiar fuera del país? Sí. Porque aunque sabemos que Europa tiene una de las mejores universidades, mucho prestigio y todo lo demás, y uno quiere conocer Europa y, ¿verdad?, la cultura, Claro que sí. y todo eso, Sí. pero ¿qué fue esa fuente que les dio esa motivación y cómo se enteraron? Mira, en mi caso, bueno, y remontando un poco a la pregunta inicial, yo decidí estudiar economía porque la vida me llevó a estudiar economía, porque yo iba a estudiar medicina toda la vida, era medicina. Mis profesores sabían que yo iba a estudiar medicina. Y ese salto, Mi María. familia sabía que era medicina. Y María Díaz fue a inscribirse a la universidad y yo tenía el folleto de medicina. Y yo dije, mira, yo me veo en 10 años en un punto diferente a donde la medicina me puede llevar. Porque en 10 años tú ibas a estar saliendo de la universidad también. Exactamente. Lo estoy diciendo bonito, pero tú le estás llegando. ¿Es una especialidad como médico? No, él le llegó. Es lo correcto. Entonces yo dije, tal vez mi vocación, si se está viendo modificada por este pensamiento, no es la que yo creo. Y yo dije en este momento que déjame ver, hacer introspección, que yo soy buena. Entonces yo siempre era buena, yo dije, bueno, yo siempre me he involucrado que en un comité en el colegio, que en tal cosa, siempre he estado como en cosas de liderazgo. Siempre he estado como en cosas así con números, me gustan siempre los números, me iban bien en las clases numéricas. Y yo dije, ok,
ya, lo estoy delimitando. Negocios. ¿Cuál es la rama más completa y tal vez hasta un poco difícil, digo yo, de negocios? Economía. Ok, este folleto de economía, ya, me inscribí. Ese fue mi proceso de decisión de estudiar economía y me salió bien. Ahora, remontándome a tu pregunta, ya una vez estando en la carrera, nosotros siempre en la Pucamaima, que de ahí soy egresada de economía, siempre nos han involucrado en participar en charlas, que en paneles, que conocer a tal persona. Y hubo una becaria de Chifling que hizo una presentación en la universidad. Yo estaba como en segundo año. Se llama Gabriela Navarro, es abogada. Y yo la vi y yo dije, pues yo quiero eso. Eso suena chulísimo, qué bien, uff. Y ya lo anoté en mi mente. Y ya luego, cuando fueron pasando los años, que ya mi misma carrera tiene la peculiaridad de que uno a veces está por default que tú te tienes que ir a estudiar fuera, porque casi todos los economistas, sin temor a equivocarme, estudian fuera. Eso es algo como muy intrínseco de los economistas, al menos de aquí. Entonces ya para mí eso no era una decisión, eso era lo que había que hacer, porque era lo que siempre veía. Y yo siempre decía, ok, cuando llegó el momento, yo analicé. Yo de verdad, yo busqué todas las becas. Yo de verdad busqué toda la beca vida por haber, que Irlanda, que, o sea, hasta consideré irme a Corea, es más, consideré irme a Asia, y eso es mucho, porque me da ansiedad el tema del idioma. Wow. Y dije, ok, vamos a considerar Asia. Y al final, yo descubrí que no se trata necesariamente de tú conseguir cualquier beca. Al final, tú tienes que ver el tema de las becas como una relación amorosa, y me explico. Al final, tú tienes que saber, primero, si la beca te quiere a ti y si tú quieres a la beca, antes de decidir entrarte. Porque muchas veces las personas dicen, mira, yo voy a estudiar tal cosa, me voy a ir en esa beca, pero tú no sabes si la beca te quiere, tú no sabes si tú eres su perfil, o tú no sabes si incluso tú quieres esa beca, si esa beca se adapta a ti, a lo que tú quieres. Entonces eso es lo primero. Y después tú tienes que de verdad estudiarla, tú tienes que estoquearla. Así como a veces tú ves a prospectos amorosos, tú lo buscas por todos los lados, pides referencia, lo mismo hay que hacerlo con la beca. Entonces yo recuerdo que justo cuando empecé a oír de la beca, yo siempre preguntaba y preguntaba. A todas las personas que yo conocía les preguntaba. Entonces así yo fui formulando todo mi tren de decisión y fui remontándome ahí. Pero esa interacción inicial fue la universidad, que fue esa muchacha que tal vez ahora me escuche y sepa que fue ya inspiración. Y habló sobre esa beca y yo dije, ahí es, ya, esa es la mía. No sé a ti en tu caso cómo fue. Bueno, mira, fue un caso muy coincidencial, digamos. Yo recuerdo en una ocasión que estaba en la embajada del Reino Unido aquí en República Dominicana y estaba buscando unas informaciones y recuerdo que había una serie de brochures que tienen ahí y hubo uno que me llamó la atención y lo tomé, decía Chifling y nada, entonces me lo llevé a mi casa y luego entonces pasa el tiempo, entonces yo veo que sí, que es una beca a nivel mundial y todo lo demás. Y investigué un poco de ella y como que desistí. Eso fue empezando la universidad. Como que lo dejé ahí. Pasa el tiempo y entonces durante pandemia yo de la nada en las redes sociales veo un post de un chico con este típico post Chifling con el cartel azul que dice I can't keep calm, I've been chosen by Chifling. Y entonces como que vino de nuevo a mi mente ese interés. Y entonces luego yo me acerqué a este chico por redes sociales y le dije, oh, mira, felicidades, tal y todo esto. Eddie, un saludo. Y sí, ¿y qué pasa? Entonces, y cuando me motivé a aplicar, entonces este chico Eddie es quien me ayuda con mis ensayos, me da esa mentoría que entonces me sirve para llegar a las posteriores etapas del proceso y eventualmente ganármelo. ¿Qué niveles? Entonces ustedes lograron así ser parte, corríjanme con los datos, 1.8% de los participantes del 2023 para Chifling fueron los que lograron pasar. ¿Cuántos aplicaron a esa beca? ¿Ustedes recuerdan? Sí, en el año que nosotros participamos, o sea, en el año que estuvimos, fueron 78,000 personas que aplicaron y solamente seleccionaron como a 1,400 personas en el mundo entero. Este año está más competitivo. Este año fueron más de 100,000 aplicaciones y solamente seleccionaron igual alrededor de la misma cantidad, o sea que el porcentaje incluso disminuyó ahora. Sí, es muy competitivo y muy selecto. Ay, sí.
Para el momento de ustedes aplicar y de llenar todos los requisitos, ustedes que brechaste la beca, le caíste atrás. Claro que sí. Te pusiste a buscar gente, Julio, Claro. que ella la tomó. Me imagino que te dieron unos cuantos chivos, unos cuantos consejos. No. Todos los videos de YouTube, Todo lo que por haber. sí. Dentro de ese proceso, esos requisitos que tuviste que ir completando, ¿cuáles tú recuerdas que fueron lo más traumático? Lo que, ay, no tengo esto, o tengo que llenar, no sé, esta carta, tengo que cumplir con ciertos requisitos de liderazgo. El proceso entero de aplicación. Exacto, el chivring completo, de arriba abajo. ¿Cuánto como tiempo quiera que tú lo- duraron recabando todo? Bueno, ¿qué pasa? Porque no es tan solo recabar documentos y requisitos, Ujú. es que el proceso en sí dura un año. Desde que se abren las aplicaciones hasta entonces que dan la respuesta final de los resultados de quién se ganó la beca, es un proceso de un año, porque te comento, se abren las aplicaciones. En ese proceso tú tienes que llenar un formulario web y también entonces tienes que completar el eje fundamental de esta competencia, porque esta beca es una competencia, que son 4 ensayos en 4 aspectos fundamentales, que son liderazgo, networking, por qué quieres estudiar en el Reino Unido y tu plan de carrera. En nuestro tiempo eran ensayos de 500 palabras que teníamos que llenar y No, eso, este año cambió. exacto, ha cambiado y entonces es un reto porque hay tantas cosas que tú quieres decir en un espacio tan limitado y tener esos detalles relevantes que no quieres dejar ir es complicado. Entonces, una vez sometes esos ensayos, entonces luego tú, particularmente fuera de la beca, tienes que aplicar a esas universidades a las que tú quieres estudiar esos programas. O sea que la beca en sí no te hace esa gestión. Porque, ¿qué pasa? Tú puedes ganarte la beca, pero puede que la universidad para la que tú quieres ir te rechace. O tú no cumplas con los requisitos. Claro. Entonces también esa es otra gestión aparte que tienes que hacer, aparte de traducir documentos Las para pruebas de inglés. exactamente, esas pruebas de inglés, de esos exámenes estandarizados, como el TOEFL, por ejemplo, que es muy famoso. Y sí, o sea, es un proceso bastante, o sea, tú te inviertes demasiado en el proceso. Sí, mira, el proceso, y me remonto de nuevo al ejemplo que dije anterior, jocosamente, de una relación amorosa. En el proceso también, tú tienes que primero hacer una cita contigo mismo. Y tú de verdad hacer una introspección de si de verdad esto es lo que yo quiero y esto se adapta a mí. Porque la beca Chevening tiene la diferencia a otras becas de que no se enfoca tal vez en qué tan bueno tú fuiste en el colegio o qué tan bueno tú fuiste académicamente. Ellos te piden el récord de notas por requisito. El foco de ellos es tu desenvolvimiento profesional. No solamente el actual, sino el que tú quieres tener en el futuro. Y esa parte de lo que tú quieres tener en el futuro es muy demandante. Porque te obliga a la beca a sentarte y a tú trazar tu plan de carrera a corto, a mediano y largo plazo. Y te lo piden explícitamente. Exacto. Y cuando tú llenas esos ensayos, no es llenando un ensayo diciendo yo creo que el liderazgo es esto y yo soy tan buena por esto, no. Ellos te piden, por eso son 300 palabras, dame un ejemplo donde tú hayas llevado una actividad de liderazgo. Por eso que ustedes se quedan cortos entonces, claro. Sí, y te dice, ok, el ejemplo, pero el ejemplo te piden cosas puntuales. Tú tienes que contarle cuál fue la situación, cuál fue la tarea, cuáles habilidades y acciones tú tomaste y cuál fue el resultado y tu aprendizaje. Y todo eso tiene que hacerlo en 300 palabras. Entonces, cada cosa que tú digas tiene que tener significado. Y no se trata de tú decir, mira, yo curé el hambre. Ellos no están buscando eso. Pues si tú curas el hambre, ¿para qué tú quieres que yo te den una beca? Exacto. Al final, ellos lo que quieren es ver habilidades en ti, ver las cosas que te interesan y te apasionan y en las que tú te has involucrado, para entonces ellos apoyarte. Entonces, una vez tú ves esa parte del liderazgo, tú tienes que irte a una que es el eje fundamental, que es el networking. Chevening se enfoca mucho en el networking. Ellos tienen algo que para mí no lo tienen hasta mi conocimiento en ninguna otra beca, que es la red de Cheveners. O sea, así como está la beca, está la red de Cheveners. Y esa red de Cheveners, tú eres parte de por vida y no es una red que se queda ahí. No es que tú fuiste, estudiaste, volviste, te olvidaste de la beca. Ellos se mantienen atentos, activos. Yo he seguido teniendo oportunidades laborales, personales, por esa red de Chevening.
Entonces, en networking ellos buscan eso. Si tú tienes eso, si tú haces networking, y ellos no esperan que tú seas la persona más extrovertida, ni la persona que es más chévere, ni que tú vengas y hagas una entrevista, no. Ellos buscan que tú entiendas el valor del networking y que tú lo hayas hecho. Por eso yo he dicho, mira, si tú eres tímido, tú puedes hacer networking. No pienses que porque tú eres tímido o introvertido no hay networking. Claro. Eso es disparate. Al final es cómo tú cómo tú lo haces, que tú sabes a quién contactar, cuándo usarlo y cómo tú vas a generarle un beneficio a esa otra persona, porque no se trata que hizo una conexión transaccional. Al final esa transacción tiene que tener un beneficio mutuo. Luego tú te vas a la parte de estudiar en UK y tú dirías, esta es la parte más chévere, yo sé que yo quiero estudiar en UK, pero esa es la parte más restadora. Porque en esa parte tú tienes que tener claro, mira, yo he estudiado esto, por ejemplo, en mi caso, ya yo tenía una maestría en estadística también, antes de irme a hacer chiefing, entonces yo tenía tantos recursos, tenía tantas cosas, pero en mi país está esta problemática. Y yo he visto que para yo hacerlo, yo tengo que aprender de esto, pero no solo académicamente, sino también me interesa irme a un país que le da prioridad a esto. Entonces ahí tú tienes que conocer qué está haciendo UK, qué estás haciendo tú, qué está haciendo República Dominicana, y tú tienes que demostrar vulnerabilidad, porque uno piensa que decir, no, mira, ya yo soy la más dura, me voy a eso. No, tú tienes que mostrar vulnerabilidad de que tú necesitas aprender eso, porque igual, ¿para qué te van a dar becas si ya tú sabes de eso? Claro. Tú necesitas mostrar vulnerabilidad. Es una línea muy fina. Finísima, porque tampoco es que tú vas a decir, ay, mira, yo no sé nada, o dame la beca, o dámela porque yo no sé nada. No, tú tienes que demostrarle por qué tú la quieres. Y y ahí también tú tienes que hablarle sobre el país y hablarle bien del país, porque ellos te dicen, pero vete a Estados Unidos, y ve que en Estados Unidos tú tienes que demostrarle por qué UK. Que UK te interesa profesionalmente, académicamente, incluso hasta personalmente. Ellos valoran mucho la parte de ese balance entre académico y personal. Y finalmente tú tienes el plan de carrera, que fue el que te comenté al principio. Tú tienes que decirle a ellos, en 300 palabras, qué es lo que tú planeas hacer con tu vida profesional de aquí a 30 años. Difícil. Porque tú tienes que hacer corto, mediano y largo plazo. Exacto. Y tú tienes que remontarte a tu proyecto Chiefing, que fue el que tú mencionaste, la situación que tú encontraste en tu país que tú quieres ayudar. Y tú tienes que plantear eso como tu objetivo general, y tu plan a corto, mediano y largo plazo son los objetivos específicos que te va a ayudar a lograr eso. Todo este preámbulo, un poquito largo, ojalá útil, lo estoy dando para responderte la pregunta de qué fue lo más difícil. Para mí lo más difícil fue justamente eso, tú tener que tener tu vida profesional clara, tú tener que ocultar el síndrome de impostor y meterlo debajo del piso y decir, no, yo soy buena en esto, yo he hecho esto, yo no tengo que haber descubierto la cura del cáncer para yo aplicar, yo tengo habilidades, yo puedo hacerlo, y después tú ver cómo tú lo vas a hacer, con qué tú lo vas a hacer y por qué tú lo vas a hacer. Eso es difícil, eso no es tan fácil como parece. No, una conexión de multiversos. Pero sin embargo es un proceso como que, como tú lo dices, te ayuda a sentarte y hacer una reintrospección de ti mismo y a tú planificarte como profesional. O sea, yo llegué a hacer el proceso y recuerdo que el primer año cuando lo hice, a pesar de que no lo gané, me gustó mucho como el hecho de que, wow, pero realmente yo tengo aquí algo de lo que quiero hacer en mis próximos 5 o 10 años. Luego apliqué una segunda vez y cuando leí esos ensayos dije, mira, no era así, pero más o menos por ahí era, y como que uno se va estructurando y por lo menos te da una visión como profesional. Esa tarea no te la ponen en la universidad. No. Y independientemente hay muchas becas que no tienen como un formulario como tan amigable como el que tiene Chevening, no tienen tanta información como la que tiene Chevening. Me gusta mucho que te dan la oportunidad de tú poder elegir la universidad que tú quieras, en la parte del Reino Unido que tú quieras, y el máster que tú quieras de esa universidad. Ya, claro, depende de tú hosteas tu programa y que la beca y que la universidad te acepte. Exacto. Pero, por ejemplo, yo no pude pasar el TOEFL y yo lo que hacía era buscar universidades que no me lo pusieran como requisito. Entonces así tú no te sientes como tan, como que es retador, pero no es tan difícil para motivar a los jóvenes a que apliquen a la beca, y a que hagan el proceso. No sé si a ti te pasó igual, Camilo, pero yo siento que una de las ganancias más grandes que a mí me dio fue tener eso claro. Y yo en la entrevista, yo fui súper honesta con ellos, porque luego tú pasas una entrevista. Y en la entrevista yo le dije, miren, yo le estoy contando este plan, yo creo en este plan,
pero yo estoy justamente aquí hoy sentada porque este plan yo no lo controlo. Yo lo estoy planificando, pero yo vengo aquí con ustedes a adquirir herramientas que me van a ayudar a navegar en la vida, que yo planeo, pero la vida coge su propio rumbo. Entonces, al final, así fue. Y al final, gracias a que uno hizo ese proceso, como tú dices, uno por lo menos sabe el rumbo, aunque te lleve por diferentes caminos, pero vas a hacer un rumbo muy, muy similar. A ti, no sé si te pasa algo similar con eso. No, totalmente, o sea, ¿Qué tal? no, es fuerte. A pesar de que tal vez quizás tengo muy buen manejo en el idioma inglés y eso, aún así eso no deja de ponerte nervioso porque tú estás delante de esas personas que te van a dar esa oportunidad y significa algo muy grande para ti porque es hasta tu sueño. ¿No? Tú te pones nervioso en cualquier idioma. ¿Me entiendes? Es el momento. Exacto. Puede ser una entrevista laboral. Entonces, para esto. Entonces, ese es el chance que tú tienes para brillar, para dejarles saber a ellos que tú tienes el material Chifning que ellos andan buscando, que todas esas cualidades se conjugan en ti. Y la verdad, o sea, es muy retador porque entonces son 4 personas haciéndote muchas preguntas que a pesar de que son preguntas en base a los ensayos y acerca de ti, es un conversatorio hasta ameno si se quiere, pero aún así no hay cantidad de preparación que haga que tú te sientas muy, muy seguro de ti en esa entrevista. O sea, uno siempre tiene, tú sabes, como... Y oye, total, tú puedes tener una entrevista fenomenal y cuando se acaba, tú siempre te preguntas, wow, mira, yo pude haber dicho una mejor respuesta. Tú puedes, o sea, de verdad, y eso se queda en tu mente y tú siempre piensas que lo pudiste hacer mejor. Es bien, bien retador, sobre todo cuando es algo que te importa bastante como esto. Ahora bien, se ganan la beca. Cuéntenos de ese proceso de viajar a Europa. Señores, todo pago, vuelo pago, universidad paga, hospedaje pago. Hasta el equipaje extra pago. Uy, Sí. Cuenten. Mira, así como te hemos dicho que fue muy retador, no difícil, yo diría retador, capaz complejo, todo el proceso de aplicar a la beca y ganarte la beca, para mí lo más difícil, esto sí fue difícil, fue todo lo que pasó después. Porque si tú no te ganas la beca, nada, la vida sigue, tu vida sigue igualita. Y ya, empataste. Pero si tú te ganas la beca, tú dices, mierda, o sea, yo tengo que cerrar mi vida en mi país por un año y tanto, y abrir mi vida en otro país en un año y tanto. Eso involucra, o sea, yo no te puedo explicar, a mí se me vencían mágicamente toda la tarjeta de crédito ese año, o sea, hasta eso yo tuve que pensar que se me vencía en la tarjeta, que se me vencía tal cosa, que tengo que vender el carro, que tengo que tal cosa, que dónde yo voy a vivir, que tengo que sacar un teléfono allá, un sinnúmero de cosas. Es muy desafiante, principalmente conseguir vivienda allá, porque hay una crisis de vivienda en Europa. UK no se exime de eso. Y era difícil. La beca te dice, mira, yo te doy, como tú dices, todo, pero tú tienes que resolver tu vida allá. Tú tienes que buscar tu vivienda, tú tienes que hacer todo. Y ese proceso fue difícil, pero... Oye, eso yo siento que me forjó como una persona más fuerte y más capaz. Y a mí me pasan cosas que ya, sí, vamos a resolver, eso no pasa nada. Porque todo ese tema de la misma beca y luego pasar por todo eso y luego que no tener dónde vivir, que tal cosa, todo eso, porque uno siempre... Es fuerte. O digo siempre desde mi verdad, yo siempre he tenido aquí en mi país, bueno, yo tengo dónde vivir, si Dios libre pasa algo en mi familia, tengo otros miembros de mi familia y siempre hay alguien. Pero fuera tú estás tú. Tú estás tú. Si tú no consigues dónde vivir, vas a vivir en la calle. Entonces, todas esas cosas te forjan mucho como persona. Bastante. Ahora, yo no sé si a ti te pasó, Julio, pero a mí me pasó que yo vine a asimilar que yo estaba en UK, que yo me gané la beca como al mes de yo estar allá. Porque yo me fui como en piloto automático. Yo estaba resolviendo todo lo que había que resolver aquí, allá, fu. Sí, porque entonces también te dan poco tiempo para hacer todas esas... Sí, porque te vienen a dar los resultados ya como a... en agosto nos tocó. Exactamente. En Entonces, julio, perdón, ¿Y en julio. se van ustedes después? O sea, al mes, a los 2 sí, meses. como iniciando 2 meses, septiembre, porque, sí. porque las clases, exacto, son, eso es Friendo y friendo y comiendo. comiendo. Exactamente. Rapidísimo. Ujú. Pero fue muy chulo, fue muy chévere. Ahora, a mí me pasó que fue como al mes que yo procesé y dije, pero yo estoy aquí. Yo me metí en este lío ya. Ahí fue que yo como que lo asimilé, porque son tantas cosas al principio que la única forma para mí de sobrevivir fue piloto automático. Ya. Y mira, y el ser humano, aunque ustedes no lo crean, no está diseñado para tomar decisiones importantes a diario.
Por eso es que uno tiene su rutina, su cosa, uno va al trabajo, esto y lo otro, uno se acomoda. Ahora, tú embargarte en este proceso, o sea, tú tienes que tomar una decisión difícil todos los días, o sea, que te va a impactar toda tu experiencia en meses futuros, donde tú vas a vivir, esto, una constante, o sea, responder muchísimos correos, tomar muchísimas decisiones, incluso hasta llegar allá, ¿qué telefónica tú vas a adquirir un plan telefónico? O sea, hasta eso, porque hay muchas opciones. Entonces tú tienes como esa parálisis de con cuál me voy, y de verdad, esa parte es difícil, porque te drena mucha energía. Pero es eso, o sea, todo proceso que valga la pena, todo eso, va a tener esos momentos. O sea, no todo es color de rosa, como dice. Y todo termina saliendo bien. Uno, Sí, uno sí. se estresa y hace su drama, pero al final la vida va encaminando si todo sale bien. Es así, hay que confiar. Un año allá les impactó a nivel, no sé, como... Por ejemplo, yo tuve y mi jefa en Asia, ella tuvo por 30 días y tú por 15 días. A mí no me hizo falta. A mí no me hizo falta el país, yo estaba bien en mi lado. Entonces, sin embargo, ella por su parte, a los 15 días ya quería devolverse. Ya extrañaba el patio y tal. Obviamente no es lo mismo porque la diferencia acá es la temporalidad. Estamos hablando de 30, 15 días versus un año, que ustedes saben que es un año. Exacto. Y ustedes extrañaron su tierra. Claro. ¿En qué momento, Julio? Claro, bueno, en el momento de, imagínate. ¿Cuándo tú dijiste, Bárbaro, allá yo con un sancocho, no sé? Ahora, vi el claro de Julio, pero el de María no sé. Déjalo que él hable primero. Exacto, y que para ver qué yo voy a decir. No, mira, son muchas cosas. Lo primero es que el clima ya, obvio, no es igual. Incluso allá sí hay lo que es el sol de invierno. O sea, ya anochece muy temprano y el sol sale muy tarde. Y eso afecta tu estado de ánimo y tal. Obviamente que también, por ejemplo, las personas en esas latitudes son distintas al sentido de... Y ojo, eso no está mal, ¿eh? Porque así son ellos y tal. Y tú estabas en Glasgow. Sí. Es que está la gente como más cálida. Exacto, pero a pesar de, tú sabes, hay como esa barrera. Entonces, obviamente no es la calidez que hay aquí en República Dominicana. Que ¿Y usted team frío o team calor? Yo soy team lo que sea, en verdad, porque Yo soy team frío. Porque frío tú te pones varios abrigos arriba y tú resuelves con el calor. Tú te derrites. No hay nada, forma. Nada. No hay No forma. puede andar con aire arriba, ¿verdad, Mari? No. Un río, una playa. Pero sí, es bien, la verdad, y sobre todo la comida. Hermano, la comida, wow. Voy a hacer un paréntesis ahí, perdón que te interrumpa. No, adelante. Mis amigos allá, los extranjeros, se rían mucho conmigo porque yo dije, bueno, yo soy una muchachita bien portada, bien educada, bien decente, pero cada vez que yo iba a un restaurante, que yo veía que habían como sobrecitos de sal y pimienta, yo hacía así, ¡fua! Y yo tenía sobre de sal y pimienta en todos mis abrigos, en toda mi cartera, en toda mi mochila. Yo no lo tenía en el zapato porque se me iba a romper. Que yo lo vi eso. Sí, es que era una... Señor, tú puedes explicar, ellos no saben lo que es la sal, ellos no saben lo que es la pimienta. Entonces tú... O sea, que la comida no... Malísima. O sea, ¿qué comida buena hay? Los pastries, que son como las cosas horneadas con harina, bien, eso se come, chévere. Y si tú te vas a un restaurante italiano o de otro país, bien, pero tú te comes comida local, sal y pimienta, si no, no te la comes. Sí, yo y unos amigos latinos allá teníamos un dicho que, ojo, no es hate ni nada, pero ustedes saben que es la realidad, que en el infierno cocinan los británicos. De verdad que sí, ey. ¡Wow! Complicado. Pero yo sé que hay cosas positivas. Sí. ¿Cuáles son? Claro. Por el otro lado, momento en lo que ustedes dijeron, wow, me quiero quedar aquí. Ay, mira, va a Es sonar... difícil porque nosotros vivimos en un país chulo, lo sabemos. Sí, Sí, no, yo sí, amo sí, mi país. claro. Y a mí me pasó tal vez al revés que Julio, de que yo... me va a matar mi mamá. Yo nunca sentí que me hacía falta mi país. Y no quiero que esto se tome en el mal sentido. No. Yo cogí... No importa. Sácalo así. Yo realmente como que me llevé todas las cosas de mi país conmigo. O sea, yo tenía mi país allá. Yo sabía que yo iba a volver, que esto era temporal y que era un Exacto. año. O sea, mi cabeza fue configurada, María, temporal, un año, María. Entonces, ya yo estaba como que programada. Y yo nunca sentí como que ay, me hace falta mi país o me hace falta tal cosa, porque también la vida ya se vive muy rápido. Entonces, no te da ni siquiera mucho tiempo de extrañar si tú la vives, si te dejas llevar. Entonces,
tú mencionabas como que qué cosas me encantaron. También te comentaba al principio, y relacionándolo un poco a la economía hay un concepto que se llama la Trinidad Imposible. La Trinidad Imposible, sin irte a lo técnico, te dice que si tú tienes 3 opciones específicas, tú nada más puedes tener 2 que sucedan al mismo tiempo. Tú no puedes tener esas 3 al mismo tiempo. Mi Trinidad Imposible fue estudiar, disfrutar y dormir. ¿Cuál yo sacrifiqué? Dormir. Yo sacrifiqué el sueño porque no había de otra. Entonces yo disfruté de todo. Y para mí, que tal vez se escucha simple, lo que yo más disfruté y lo que yo sigo extrañando, como no te puedes imaginar, es caminar. O sea, como que yo caminar, yo sola por la calle, yo veo, ay, qué edificio bonito, ay, mira ese árbol ahí, como que la brisa dándome la cara. Se oye tan simple, pero eso me daba vida. O sea, caminar a mí me daba vida. ¿En qué parte de Reino Unido estabas? Yo estaba en Bristol, que Bristol está como a 2 horas de Londres. Entonces la semana yo estaba en Bristol y los fines de semana en Londres. Oh, nice. Pero fue para mí esa parte de caminar fue maravilloso. Otra cosa que disfruté mucho también fue conocer a muchas personas. Porque acá nos conocemos entre nosotros. Tú vas a Estados Unidos de viaje o vas a Asia y tú conoces a otras culturas. Pero cuando te toca convivir con otras personas, tanto tiempo, tú aprendes mucho de diferentes culturas y diferentes formas de ver la vida y de diferentes formas de pensar. Bastante. Y yo creo que la tercera cosa que yo más disfruté, esa debería ser la primera, fue viajar. Porque aquí, si yo quiero viajar a Europa, yo tengo que planificarme, es un viaje planificado. Sí. Pero allá viajar a Europa, eso era como que mis amigos me decían, ay, vámonos para Italia el fin de semana. Y yo, ok. Yo me sentía como una princesa. Ok, ¿a dónde? Ahora mismo. Porque viajar, o sea, a mí me salía más económico viajar fuera de Reino Unido que quedarme en Reino Unido, porque Reino Unido es muy costoso. Entonces, si yo quería conocer Reino Unido y viajar por Reino Unido, mejor me iba al resto de Europa y me salía mucho más económico. Entonces, como dicen por ahí, si tú haces el girl math y se olvidan de que yo soy economista, funcionaba la matemática y perfecto. No hay falla. No hay falla. Qué chulo. No, la verdad, y otra cosa también es algunas facilidades que ese país ofrece. Por ejemplo, tú puedes vivir perfectamente tu vida sin tener un carro, un vehículo. O sea, hay muchos medios de transporte, tú llegas a donde quieras, sobre todo también la seguridad. En la mayoría de las zonas. ¿No te hizo falta tu carro al principio? Yo me iba a morir. No, si tú supieras, no, porque o sea, yo me mentalicé como, bueno, esto es lo que hay. Camilo, y Ya. cargando la funda del supermercado a tu casa, lloviendo, sin poder usar sombrilla, porque allá no se usa sombrilla. No, Sí. eso es una No, inversión porque mala. como hay tanto viento, si tú usas una sombrilla, se te va para arriba, ¿para que no se usa sombrilla? Exacto. Llueve, y principalmente en Glasgow, llueve horizontalmente, o sea, Horizontal. te llueve como en la cara, te vas a mojar de todas Exacto. Si formas. tú tienes la sombrilla abierta, entonces por la brisa, el agua te entra así. Entonces No una te mala hizo inversión. falta tu carro al principio, lloviendo, cargando la funda del supermercado, con frío, las medias mojadas. Tú no dijiste ahí mi Todo. carro. No, si tú supieras. Es de batalla, Camilo. No, sí, es verdad. No, y yo. Camilo es lo que le pongo. De batalla. Pero lo que hay. O sea, y a eso fue que yo firmé, no fue eso que yo firmé. Claro. No, la verdad. Y algo que ustedes puedan destacar, ya que la beca lo que más brinda y a lo que más inspira es al tema del liderazgo. Ajá. ¿Qué experiencias ustedes podrían decir que se sintieron que le sumaron mucho en ese aspecto de líder? ¿Te refieres en el proceso de la aplicación? No, en el proceso ya, durante el estudio de la beca, mencionó María que la parte de los Chiefners como community es muy buena y Sí. que incluso ya le ha dado oportunidades, pero ¿qué otros skills ustedes pudieron recibir ya durante como ese acompañamiento de los Chiefners, que ustedes puedan decir, mira, me pasó tal cosa y de ahí ya yo lo implemento en mi trabajo o ya yo lo implemento en mi dirección? Por ejemplo, yo sé que ambos ustedes no solamente ganaron la beca y vinieron y ya, sino que esa información lo comparten con personas que quieren aplicar a la beca, los ayudan, les brindan su tiempo para entrevistas, o sea, ya ustedes son líderes. Ujú. Entiendo que eso se aprendió del mismo, o sea, fue de la misma fuente de Chiefning, eso se contagia. Mira, tú dabas el dato al principio de que
en nuestro caso fue aproximadamente, la tasa de aceptación fue 1.8% con Chiefning. Eso quiere decir que de cada 100 personas, 1.8 se ganaron esa beca ese año. O 2 personas, porque 1.8 no existe, o lo vamos a echar por la mitad. Te mitad. dije que salió el muchacho economista ya. Esas 2 personas que se vienen y se ganan esa beca, son 2 personas que fueron elegidas porque tienen buenas herramientas de liderazgo. No porque curaron el hambre necesariamente, como te dije, pero porque son buenos líderes. Y cuando tú te juntas con 1.400 personas en un país que vienen por la misma por la misma entidad y con el mismo propósito, y tienen el mismo fin, que al fin, y las mismas habilidades, tú aprendes desde el otro. O sea, yo aprendía cuando yo iba a un evento de Chiefning, que Chiefning hacía muchos eventos, y yo hablaba con Homero Simpson, y Homero Simpson me decía sobre su vida, sobre lo que él hacía en su país, sobre cómo él se desempeñaba, los retos que ha tenido. Y yo aprendía muchísimo. Y luego hablaba, no sé, con Lisa Simpson. Y Lisa me decía, mira, tal cosa y tal cosa. Y luego yo veía mi misma corte de República Dominicana, que para mí fue una cohorte excepcional. O sea, ahí es que yo me di cuenta también que yo no, o sea, sí, es bueno irte fuera y conocer otras personas, pero ya aquí en el país uno tiene gente buena y gente con muy buenas habilidades. Y de ellos mismos yo aprendía. Y no necesariamente los ambientes más técnicos, a veces en las decisiones más mundanas, hasta coordinar un viaje juntos. Hasta ahí yo aprendía del liderazgo del otro. O vamos a hacer tal actividad, ahí yo aprendí del liderazgo del otro. Y supimos ser de los líderes que supieron canalizar esas habilidades de liderazgo, tanto en lo profesional como en lo académico, pero también en lo personal. Nosotros hicimos los tremendos eventos en UK. Nosotros parecíamos organizadores de eventos en UK, pero unos eventos que hacíamos de integración con los Chiefners, o sea, una locura. Y hasta ahí nosotros llevábamos eso. Entonces, para mí, era interactuar con la gente. O sea, interactuar con la gente que ya fueron filtradas para que interactúen conmigo. Yo lo vi así. Ya te dieron una manito ellos me ayudaron. Ahí sí. Eso me recuerda como a las 5 personas con las que más tú te juntas, así es que tú vas a ser tu patrón. Ya que ese patrón es de personas con skills de liderazgo, pues obviamente tú te contagias más y creces más como líder también. Y tú tienes que estar abierto, o sea, tú tienes que ser muy humilde y darte cuenta que si tú estás ahí estudiando en una beca, yéndote a otro país, es para tú aprender de otra gente. Tú olvídate, o sea, tú no eres la más matatana, y perdón por la palabra, pero al final... Tú no eres Radio Nacional. Pero al final tú tienes que ser bien humilde y tú tratar de verdad aprender, porque tú estás ahí para aprender, sino para qué te fuiste, si ya tú te lo sabes todo. Y cuando tú abres los ojos y escuchas a la gente y la quieres conocer y quieres conocer lo que hacen, o estás dispuesta a aprender hasta de cómo funciona el sistema de transporte en UK, tú aprendes sin tú darte cuenta muchísimas cosas. Y eso es algo que uno tiene que estar bien atento. Y agradezco también que la beca me ponía en esos escenarios donde me tocaba hacer eso. Súper. No, totalmente. Y en mi caso, es tal y como lo dice María. Mira, una de las cualidades que yo digo que debe tener todo líder es la humildad. Porque tú también, a pesar de que eres líder, te ganaste la beca, tú también estás rodeado de personas que tienen también habilidades excepcionales, son excelsos en sus respectivos campos, cada uno. Y todos tienen una historia, todos tienen cosas que contar. Y de verdad, uno aprende muchísimo de cada uno. Y es tal y como lo dice María, también uno tener esa humildad de uno también estar abierto a aprender, porque es muy difícil tú aprender algo que ya tú crees que sabes. Entonces tú tienes que escuchar a los demás y sobre todo es una comunidad sobre todo muy colaboradora. Eso yo me he fijado bastante y eso también es una de las cualidades de liderazgo. Incluso mira cómo algunos de nosotros a lo mejor te ha tocado tener mock interviews con otros miembros ya que se la han ganado y mira cómo ellos se prestan o se sacan de su tiempo para ayudar a todo aquello que quiera llegar a cumplir sus sueños. O sea que es una comunidad de verdad de líderes, efectivamente, porque nos hemos convertido en mentores y guiamos a cada uno de ellos a sus sueños y a que lo cumplan de la mejor manera y vivan esta experiencia. Sí, y tú ser líder no es de verdad tú dirigir una empresa. Sí, tú tienes que ser líder para poder hacerlo bien, pero ser líder es hasta cómo tú
te desenvuelves en una actividad en tu familia, en una situación personal o con tus amigos, porque al final son habilidades. Lo que pasa es que si ya tú llevas esas habilidades a un ambiente profesional, pues sí, tú vas a estar hablando del CEO de la empresa. O si tú la llevas a otro ambiente, se va a adaptar a ese ambiente, pero al final es la habilidad, y la habilidad yo siento que la tiene todo el mundo. Algunos no han descubierto que tienen esa habilidad, otros lo saben, pero lo dan por sentado, y otros se van dando cuenta en el camino y lo aprietan por ahí y dicen, ok, yo tengo esta habilidad, pues esta habilidad me va a llevar lejos. Entonces, al final también es eso, es ser muy humilde contigo misma, pero también conocer las fortalezas que tú tienes en los ámbitos más sencillos, porque en esos ámbitos más sencillos es que tú la vas a poder traducir a ámbitos más grandes. Eso también es muy importante, yo siento que no mucha gente lo hace. Yo quiero hacer una última pregunta ya para dejarte el micrófono, Albert. Y es, No, suyo. ustedes que se van a estudiar fuera, a especializarse, allá es muy diferente a lo que tenemos aquí y a nuestra realidad. Entonces, cuando tú te especializas tu carrera para tú querer dar ese granito de arena a tu país, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué tan oportuno es? Mira, algo bonito que tenía la beca o que tiene la beca es que te alinea lo que tú quieres hacer con cómo tú lo vas a hacer. Entonces ellos te van a ayudar en el cómo si tú mismo crees en lo que tú vas a hacer. Entonces, con todo el proceso de la beca, yo fui cada vez teniendo más claro lo que yo quería hacer y cómo yo quería impactar a mi país y a través de qué lo quería hacer. Y me di cuenta cuando llegué allá que si bien es cierto que el sistema académico es muy complejo y muy distinto, yo tenía una buena base. Y ahí yo dije como que, wow, mi país no está tan mal, porque todo lo que a mí me dieron, o sea, todos mis profesores de economía de la Pucamaima, saludos a todos, ellos de verdad, yo en el momento lo daba por sentado, pero cuando fui y me vi con un PhD en tal cosa, con un doctor de Oxford, con el que escribió tal libro, con el que hizo tal teoría económica, y yo, pero eso me lo dieron. O sea, bien, ahora, el reto donde viene no es en el contenido, porque en mi caso yo decía muchas de estas cosas ya las he visto, fue en el proceso de evaluación. La primera vez que me pusieron una tarea, vamos a decir, esa tarea valía el 100% de la nota. Solamente me pusieron una tarea en el term entero de esa materia y valía el 100% de la nota. Era un ensayo. Yo dije, pero este ensayo me quedó mejor que mi tesis en INTEC. Yo hice una maestría en INTEC, me quedó mejor que mi tesis en INTEC. Entonces yo rompí. Yo estaba con ese ensayo que yo recuerdo que yo iba camino a mi casa, tengo una memoria muy vívida diciendo, a mí me van a poner de ejemplo, van a coger este ensayo y lo van a poner de ejemplo para que se guíen las otras promociones de tan bien que esto quedó. Llegó la nota, yo muy campante, muy segura. Yo vi esa nota. Y yo la vi de nuevo y me quité los lentes y me lo puse y dije, no, pero es que no vale 100 puntos, ¿verdad? No, eso es mentira, yo me estaba inventando, vale 100 puntos. Y no vale 100 puntos. Y eso fue una bofetada tan grande, o sea, fue como un trago de humildad enorme. Y eso me llevó a descubrir también cómo de verdad es que tú tienes que estudiar. Porque allá se enfoca mucho en tu pensamiento crítico, en tu capacidad de analizar. No es que tú vengas y escribas un ensayo, el ensayo te nítido, no. Es que tú vengas y tú refutes por qué fulanito te dijo eso y por qué esto hace sentido y por qué eso no. Y que tú vengas y de 100 papers, o sea, de 100 investigaciones, tú vengas y haga un hilo y la una. Y es una locura. Y eso, al principio, te reta. Pero luego yo dije, no, espérate. Yo lo que tengo que aprender es cómo que funciona esto. Y luego que tú aprendes cómo funciona y lo mezclas con las herramientas que saqué de aquí, que para mí fueron muy buenas, ahí después yo fui rompiendo. O sea, al final me confieso que en ese primer assignment no fue lo mejor que pasó en mi vida. Pero todo lo que pasó después de ahí fue muy bien. Y tanto yo como Julio nos pudimos graduar con los más altos honores. Palmadita a la espalda ahí. Sí. Pero no fue que tan sencillo, fue todo un proceso de analizar. Entonces yo siento que la diferencia estuvo en que vinimos con buenas herramientas de aquí, pero no sabíamos cómo usarlas, ni sabíamos el potencial que teníamos para usarla. Al menos esa fue mi experiencia reveladora con todo ese tema educativo viviendo allá. Aplicable. Sí, no, totalmente. Y sobre todo yo también tuve ese momento en el que yo
me vi con mis compañeros, incluso a muchos de ellos yo les llevaba ventaja porque es una maestría en economía, política energética. Aquí en el país yo trabajaba en el sector energético y cambio climático, y son esferas con las que yo me topo bastante. Entonces, y en esa maestría había muchos compañeros que venían de otros backgrounds diferentes. Te estoy hablando de voluntariados, de relaciones internacionales, de backgrounds que quizás no son numéricos. Entonces, quizás para ellos fue muy cuesta arriba el llegar a la par con toda la matemática que conlleva esto. Pero también yo mismo miré alrededor y dije, oye, pero nosotros en República Dominicana no estamos tan mal, porque mira cómo yo estoy. Pero así mismo digo lo siguiente, y es que yo analizándome, yo tampoco soy la media de este país. O sea, eso también en nuestro país tiene Julio muchos vino retos. honesto aquí. Claro. No, Es que hay que hablar de sus burbujas también, Pues, ¿verdad? no, y desde el privilegio, Sí, te desde nuestro lo privilegio. digo, porque es así. Incluso, mira, incluso para estar allá, ganarse esta beca, incluso segrega socioeconómicamente bastante, porque no todo el mundo aquí en el país tiene acceso a una educación en inglés de calidad. Sí. Y hay un factor diferenciador en aquellos profesionales que hablan inglés y otros que no. Ahí en el campo laboral hay mejores oportunidades y tal que te permiten percibir mejores ingresos. Lo mismo como esto, o sea, saber inglés es lo que te permite accesar a oportunidades como esta. Entonces, por eso la importancia. Entonces, por eso te digo en ese sentido de que yo no soy la media. Entonces, pues por eso tú a veces dices, porque incluso mira los resultados que tenemos en la prueba PISA y tal. Pero a la verdad también uno se siente bien de que uno en su país, uno está representando y uno está colocándonos en el mapa. Ahora, el dominicano es bueno en algo. El dominicano, tú le pones a un grupo de gente y se destaca. Sí. O sea, en mi clase yo iba y a mí me tocó que yo siempre hago, a ver, mi clase éramos 160 personas, esa era mi promoción. De los 160 yo era la cuota de inclusión. ¿Por qué? De los 160, 150 eran asiáticos. Y asiáticos dividido, probablemente 80% de China y 20%, bueno, y el resto por ciento que Japón, que India, que Tailandia. Sureste asiático. Las otras 10 personas que quedamos, porque te dije que 160, 150, los otros 9 días que quedábamos eran 2 de Reino Unido, yo de República Dominicana, 2 o 3 de Europa y ya ni me acuerdo, era una cosa así. Entonces yo era la cuota de inclusión, no había nadie ni de Norteamérica, ni de Ella era la cuota Sudamérica. del tercer mundo. Yo era, de América entero, o sea, de Norteamérica, de Sudamérica, yo era la cuota de inclusión. Ahí, yo representaba del mundo. al continente, Sí. allá. Y se notaba mucho, porque ellos son muy buenos, los asiáticos, en la parte cuantitativa. Tú le pones un ejercicio, pero en las clases, cuando tú tienes que dialogar, cuando tú tienes que hablar con el profesor, opinar algo, son muy tímidos. Y el dominicano se destaca mucho, porque el dominicano aunque no sabe, habla. O sea, Sí. el dominicano iba al colegio y o sea, en el colegio uno Eso hacía es verdad. exposiciones sin uno estudiar. Así Y uno mismo. rompía las exposiciones. Eso es así. Entonces, llevar esa habilidad que te da el país para también darnos bombo como país en general allá, funcionaba de maravilla. Increíble. No, por lo menos rompe con otro detalle. Con otros. Sí. Una pregunta, chicos. Luego de tanto tiempo, y voy a primero abundar con algo. Les comentaba a Shirley Santana, Nuestra hermana. dura también la muchacha. Sí. Y luego de hacerle la entrevista a ella y comentarnos parte de su proceso y de sus logros y de otras tantas becas que ha ganado, se nos va viral. Ay, sí. Video viral de Shirley. Hasta mi suegro me envió ese video. 49 becas y después de ahí eran 51 ya, porque mucho tema de darles a entender al público de qué se estaba tratando, de que no todas eran becas Chief, no eran todas becas de un año ni de maestría, sino Exacto. otro tipo y de otra duración y demás, para diversos programas. Exacto. Y que becas no solo simples, son educativas. Exacto. Y la cosa ahí fue que muchos comentarios se concentraban en ¿cuánto tú ganas? ¿Cuánto gana esa menor después de esas 49 becas? ¿Dónde tú trabajas? Y desvirtuaban mucho el tema porque a pesar de todo, por ejemplo, el perfil de esa niña es 100% de liderazgo, de aporte, de educación y demás. No está tirando a su perfil de economista que lo tiene para otra red social y para otros fines. A mí de manera personal, si me comento, mira, yo trabajo remoto,
me va muy bien, aparte de eso llevo mis proyectos de liderazgo, llevo mi empresa, o sea, el pluriempleo. Sí, sí. Ay. Y ustedes también, yo sé que vienen con, Ay. traen ese mismo perfil, no es tan diferente. ¿Cómo les va laboralmente hablando? ¿Se gana bien? ¿Valió la pena? ¿El mercado laboral dominicano les retribuye su formación? Mira, yo siento que sí, pero el mercado no va a ti. Tú tienes que ir al mercado. Tienes que crear esa necesidad, Tú tienes encontrarla. que crearlo, tú tienes que encontrarlo. Y ahora, principalmente ahora, yo estoy viendo como frutos de todos los esfuerzos y todos los estudios, pero aún así uno tiene que buscarlo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, profesionalmente yo trabajo en el sector público, me va muy bien, me gusta mucho lo que hago, trabajo también con muchas entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional y todo eso, pero también yo soy docente. A mí me encanta dar clases, eso me fascina, entonces yo también doy clases. Ahí nos vamos por el pluriempleo de nuevo. Sí. Pero también, usando liderazgo y networking, cada vez que yo conozco a alguien en un evento, algún contacto, lo que sea, me dicen, ay, mira, yo estoy haciendo esta investigación, ayúdame con esta investigación. Yo te colaboro con la investigación, claro que sí. O estoy haciendo tal proyecto, yo te ayudo con ese proyecto siempre y cuando sea algo académico, porque estar en el sector público te restringe a que si tú vas a trabajar en algo, tiene que ser en algo académico, fuera de lo público. Entonces yo dije, ok, yo tengo ese nicho del lado académico, pues lo voy a explotar. Y yo fui a buscarlo. Y ya una vez teniendo toda esa mezcla, yo sí siento que me ha retribuido. Y hay mucho potencial para que te retribuya más. Lo que pasa es que a veces uno quiere que las cosas te lleguen solas. O a veces uno se limita a lo que uno tiene de frente. Pero hay tantas cosas que uno puede hacer que tú no te imaginas. O sea, y yo sé que hay personas que lo van a decir, bueno, pero es fácil. Mira, es verdad, no es fácil. Y es verdad que yo tuve que consolidar una red, porque este país funciona mucho, tener una red, tener networking. No te voy a hablar mentira. Y tuve que involucrarme en otras cosas, pero todo lo que yo hice, todo ese esfuerzo me llevó a involucrarme en esa red o en ese círculo de personas o a toparme con personas de otros países o personas que quieren colaborar conmigo laboralmente. La misma red de Chifning también me ha llevado a colaborar académicamente en otros países. He podido también apoyar en algunos temas en Perú, he podido apoyar en algunos temas en Argentina. Entonces, al final, es tú buscar las cosas, porque no van a llegar a ti sola, no van a llegar. Así. Bueno, en mi caso, yo puedo decir, a mí me va bien. Y de hecho, el trabajo, el que yo tengo ahora mismo, lo conseguí a través de otra Achievener. Ok. Exactamente, a través de... Saludos, Rosalía. Sí. Y sí, no, relacionado, te digo, mira, la mejor forma de hacer networking es agregar valor a la vida de esa persona antes de que tú la necesites, como networking, como tal. Y la verdad, con esa otra compañera he creado una gran amistad. Y a través de ella entonces pude conseguir el trabajo que tengo hoy. Y claro, esos estudios también me permitieron transicionar de lo puramente técnico ahora a lo administrativo, que obviamente usualmente es mejor remunerado que lo técnico. Exactamente, porque hay que decirlo, ingenieros aquí en el país sabemos muchos. Y obviamente competir en el mercado es difícil y el mercado es el mercado. O sea, también hay que reconocer eso. Por ejemplo, aquí tú puedes venir con, qué sé yo, 2 maestrías, un PhD, pero si el mercado está pagando eso por ese puesto, por esa posición, tú no vas a ganar más de ahí. Entonces también nosotros estamos muy ensimismados y creemos, no, mira, no me valoran porque fui por allá afuera, estudié esto y lo otro. O sea, tú también, antes de aventurarte y de estudiar algo por estudiarlo, también tú tienes que evaluar las competencias en el país. O sea, de qué tanto, cómo se mueve ese sector, cómo anda el rango salarial. Sí. Porque usualmente sabemos que hay personas que, y claro, son sus sueños y yo apoyo que todo el mundo vaya y estudie lo que desee. Sí. Pero hay que reconocer que a veces el país no va por algunas tendencias actuales y quizá, por ejemplo, al llegar puede haber cierta desilusión, tal vez, y quizás... el sistema. Exacto, sí. Exacto, pero que el sistema es el sistema y está ahí. Entonces, uno tiene que hacer un análisis costo-beneficio de esa toma de decisión. Y el enfoque desde el principio también, ¿verdad? Porque si desde el inicio tú sabes y haces ese estudio, haces ese análisis y ya tú sabes con lo que te vas a encontrar de allá para acá,
pues ya, o sea, tú lo haces por amor, porque sí, porque por conocimiento. Exacto. Y siempre y cuando tú estés abierto, las cosas van llegando, van llegando. Si tú estás dispuesto a irlas a buscar, ellas también van a tratar de buscarte y se van a encontrar con un punto medio. Pero también, con ese tema que tú mencionabas también, es muy importante tú saber de verdad, conocer a dónde tú te mueves y qué decisiones te van a llevar a estudiar qué. Porque si tú estudias solamente porque te quieres ir a estudiar fuera, porque qué chévere, me voy a Europa un año, viva la vida. O si tú dices, voy a estudiar esta carrera porque es chévere, ok, pero al final tú tienes que conocer bien a dónde tú vas. Entonces, economía tiene la ventaja de que es una de las carreras mejores remuneradas en el país. Ya hay varios libros y estudios que te hablan sobre un poco sobre ese tema de las carreras. Y en República Dominicana, economía es de las mejores carreras pagadas. Los egresados de las principales universidades, que son Pucamaima e INTEC en economía, son los mejores pagados también en el mercado. Y ahí te llevo a que economía, como decía al principio, te da muchas herramientas y muchas habilidades que te hacen versátil y te hacen adaptarte a muchos entornos. Y por eso cuando tú te ves con el pluriempleo o cuando te ves con un solo empleo, pero lo sabes canalizar, te lleva hasta destacarte porque se te unen entonces las habilidades blandas con las habilidades técnicas con una mente abierta. Entonces también eso te posiciona y por eso sí, nos va bien, pero no va bien porque gracias a Dios y a la vida supimos elegir cosas que nos llevaron por un camino que nos están ayudando a eso. Y por eso yo invito mucho a la gente que si tú vas a estudiar algo, yo sé que es difícil, uno con 18 años, ay, que yo voy a estudiar, o sea, yo le dije que yo iba a estudiar medicina y economía fue así un impulso que gracias a Dios me salió bien. Pero sí, yo invito que de verdad vean, pregunten, o sea, y no pregunten cuánto yo voy a ganar, sino pregunta qué yo voy a aprender, o sea, en qué yo lo puedo usar, porque ya lo otro va saliendo solo. A ti te puede ir bien en cualquier profesión si tú tienes las habilidades que se necesitan en el momento y tú sabes canalizarla. Ahí está el mensaje. Me encanta porque después de decirlo muy bonito. El punto es que por ser chiefning y venir para República Dominicana y acostarte en tu casa no te van a contratar, no te van a buscar, no te van a dar un peso. Ahí mismo quedaste. Ahí quedaste siendo duro. Así mismo. Salga y búsquelo. ¿Algo más que agregar, mi querida? No, solamente quiero destacar... Sí, hay mucho que agregar, pero... Hay mucho que agregar, pero ya el tiempo se agota. Algo que sí quería destacar es una frase que me llegó de John Maxwell con relación a algo que mencionó Camilo, que es: antes de pedir una mano, debiste entregar un corazón, que representa mucho el tema del liderazgo. Muchas veces creemos que hacer networking para mi beneficio y se trata de en qué yo puedo apoyar, en qué yo puedo servir, y obviamente en algún momento eso se te retribuye con el tipo de persona con que tú te relacionas. Y nada como que cuando se da de manera muy genuina, porque entonces no es un tema de yo estoy aquí pidiéndote algo por interés, sino que simplemente se da de manera orgánica y justamente lo que tú necesitas probablemente esa gente también lo necesita. Ay, sí. Entonces es como un ganar-ganar. Así que yo entiendo que gracias, o sea, demasiados aportes. Yo entiendo que le puedo aprovechar a muchos jóvenes. Yo motivo y le hablo a la gente de Chiefning porque sé que es una oportunidad bellísima, que no mucha gente se entera y que siempre se mantengan como en esa búsqueda. Al final yo siento que cosas que nos puede llevar a esa satisfacción es la curiosidad. Como a ustedes en su momento le fue una pregunta a la otra, vi una presentación, me interesé por esto, vi una publicación, o sea que es un buen testimonio de parte de ustedes. Ser curioso, ser fresco, ser creativo y atrevido. ¿No? Es correcto. Muchas gracias. Esta ha sido de mi parte una doble revisión del Pensum Podcast. Recuerden suscribirse, darle like, comentar. Si ustedes se irían a Reino Unido por un año a estudiar. Y espero que nos comenten también qué les ha parecido esta entrevista. Si quieren más como esta, jóvenes que han sido destacados, que han logrado irse al exterior y traer más conocimiento para nuestro país. Recuerden que estamos en TikTok e Instagram. Esto ha sido una revisión del Pensum Podcast. Y detrás del líder. Chao, chao. Pensé que tienes otro cierre. Dale. Estamos ready. Ah, pero bien. Creo que te robamos.
6 minutos. No, está bien porque estoy cerquita de la uni. Sí, ¿no? Está Llego de una vez. derechito. Y ahora el tránsito está un poquito Sí, ¿a qué hora es tu clase? complicado. 8. Pero como vivimos al extremo, tengo que revisar algo de la PowerPoint antes de llegar. Pero bien. ¿Tú conoces a Ideli? Ella conoce a Ideli. A Ideli. Yo no sé. ¿Cómo No se me llama? Aidelia. suena Idelia. Ideli. Ay, no. Ella es profesora allá también. Yo conozco como a los profesores de economía nada más. Ok. Y tal vez 2 o 3 de derecho. Bueno, eso es un buen punto, sí. Porque ella es administración. Sí, no la conozco. Michael trabaja con nosotros. Sí. Michael Paredes. Creo que Michael es mi promoción. Mm. ¿Ustedes se graduaron juntos? Yo creo que sí.